En los dos videos anteriores vimos cómo calcular la razón de cambio o pendiente. En este caso vamos a estudiar la comparación de dos razones de cambio a partir de este problema. Entonces el problema dice, las siguientes gráficas muestran la forma en que se van llenando dos tinacos de 600 litros de capacidad al recibir agua de sus respectivas llaves de alimentación. Entonces, bien, de las gráficas tenemos aquí el tinaco A y el tinaco B. Ambos tinacos tienen 600 litros de capacidad. Entonces, aquí tenemos la cantidad de agua en litros y aquí tenemos el tiempo de llenado en minutos en ambos lados. Entonces, ahora aquí en el tinaco A podemos observar que cuando se empieza a llenar, aquí el tinaco ya tenía 150 litros de agua. Entonces, este cero aquí significa que en 0 minutos, es decir, antes de que empezara el llenado, el tinaco no estaba vacío, tenía ya aquí 150 litros de agua. Aquí ya tenía 150 litros de agua. Mientras que en el tinaco B podemos observar que en 0 minutos aquí también no estaba ya vacío el tinaco B. El tinaco ya podemos observar aquí en la gráfica que aquí contaba ya con 50 litros de agua antes de que comenzara el llenado. Bien, ahora de los videos anteriores para calcular la razón de cambio ya vimos que se tiene que formar un triángulo. Y ese triángulo que se tiene que formar lo tenemos que observar en la gráfica en aquellos puntos o en aquella línea de la recta de esta que estoy marcando con el puntero, que coincida exactamente con la cuadrícula, y podemos ver que el primero es definitivamente donde inicia, aquí, que en 0 minutos ya tenía el tinaco 150 litros, y otro punto lo podemos ver aquí. Entonces este punto de aquí podemos observarlo de la siguiente manera. Aquí son los litros, entonces aquí podemos ver que son 20 minutos. Aquí son 20 minutos. Entonces, en 20 minutos, aquí podemos observar que el tinaco se llena hasta los 300 litros. O en 20 minutos el tinaco ya tiene 300 litros de agua. Pero recuerda que antes del llenado ya tenía 150 litros. Muy bien. Entonces, aquí podemos, a partir de esto, encerrar este triángulo y calcular la razón de cambio del tinaco A. Entonces, podemos ver que de aquí a acá este valor de este triángulo es es el tiempo transcurrido, que en este caso podemos observar que es de 20 minutos. Entonces este lado del triángulo vale 20 minutos. Y ahora este lado del triángulo es la cantidad de agua o de litros que aumentó en esos 20 minutos. Entonces podemos ver que es de aquí hasta acá. Entonces de los 150 litros que ya tenía a los 300 litros, podemos observar que aumentó 150 litros. Entonces aumentó 150 litros. 150 litros. Muy bien, entonces en este caso la razón de cambio recordemos que dividíamos siempre este lado entre este lado, es decir, los litros entre los minutos. Entonces el lado vertical siempre entre el lado horizontal. Entonces la razón de cambio son 150 litros entre 20 minutos. Entonces, ¿qué significa la razón de cambio? Así como le escribimos, que en 20 minutos el tinaco aumenta 150 litros. O si lo vemos al revés, serían 150 litros cada 20 minutos. Pero también vimos que podemos hacer la división. Entonces, si nosotros dividimos 150 entre 20, obtenemos 7.5. Entonces, la razón la podemos escribir como 7.5 y este 7.5 significa litros
litros por minuto. Es decir, que cada minuto el tinaco se llena 7.5 litros. Ok, empezando de 150 litros. Muy bien, ahora vamos con el tinaco B. Ahora en el tinaco B hacemos lo mismo, nada más que aquí hay que considerar que en el tinaco B, antes de empezar el llenado, es decir, en 0 minutos, el tinaco no estaba vacío, tenía 50 litros de agua. 100 litros menos que en el tinaco A. Entonces, hacemos lo mismo sobre esta misma línea recta que estoy marcando con el puntero. Vamos a observar qué parte coincide con la cuadrícula. Y en este caso podemos observar que es aquí, en este punto. En este punto de aquí. Entonces, en este punto podemos observar que aquí son 20 minutos. Entonces, en 20 minutos el tinaco se llena hasta los 200 litros. Y entonces, a partir de aquí, el primer punto podemos ver que es este, donde estaba ya con los 50 litros, y a partir de ahí podemos dibujar el triángulo de esta manera. Y hacemos lo mismo que en el anterior. Esta parte del triángulo, este lado del triángulo, es el tiempo transcurrido, y aquí podemos ver que es esto, que son 20 minutos. Entonces aquí son 20 minutos transcurridos. Y aquí está este lado del triángulo, podemos ver que es la cantidad de agua o litros que aumentó en el tinaco B, que sería de los 50 litros que ya tenía hasta las 200, podemos observar que son 200 litros. Aumentó 200 litros en 20 minutos. Entonces la razón de cambio, en este caso del tinaco B, recuerda que en el anterior vamos a dividir siempre el lado vertical del triángulo entre el lado horizontal, es decir, los 200 litros entre los 20 minutos. Entonces sería 200 litros entre 20 minutos. Entonces, igual que en el anterior, este significa que se llenan 200 litros cada 20 minutos, pero también podemos hacer la división para saber cuánto se llena cada minuto. Entonces, la razón al hacer la división, tenemos que 200 entre 20 da como resultado 10. Entonces, esto significa que son 10 litros por minuto. Entonces, significa que cada minuto el tinaco se llena 10 litros o va subiendo 10 litros. Mientras que en el tinaco B cada minuto sube 7.5 litros. Entonces ahora aquí la pregunta que podemos ver es ¿cuál de los dos tinacos se llena más rápido? O bueno, ¿con cuál de los dos tinacos se llena con mayor rapidez o con mayor velocidad? ¿En el tinaco B o en el tinaco A? Eso nos va a dar esta razón, porque nos dice que el tinaco B se llena 10 litros por minuto, mientras que el tinaco A se llena 7.5 litros por minuto. Entonces, el tinaco B se llena con mayor velocidad que el tinaco A. Entonces, aquí sería ver cuánto o quién de los dos tinacos se llena primero. Si el tinaco A los 7.5 litros por minuto, empezando con 150 litros, o el tinaco B con 10 litros por minuto, empezando de los 50 litros. Bien, para esto vamos a hacer lo siguiente. Bien, del tinaco A tenemos que la razón de cambio es igual a 7.5 litros por minuto. Entonces, la manera de expresarlo es la siguiente. Y va a representar los litros. Entonces, Y igual a 7.5 dice que es litros por minuto.
y los minutos los vamos a representar con la letra X. Entonces 7.5 por X, es decir, 7.5 por el tiempo. Pero habíamos visto que en el tinaco A empieza de los 150 litros. No empieza vacío, no estaba vacío, sino que ya tenía 150 litros antes de el llenado. Entonces lo único que tenemos que hacer es agregarle los 150 litros que ya tenía. Entonces 7.5x más 150 litros. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular cuántos litros lleva el tinaco A en 30 minutos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que X sea igual a 30 minutos. A 30 minutos y entonces hacemos la sustitución. En lugar de escribir esta 7X, escribimos 30 minutos, que sería entonces Y igual, recuerda que Y son los litros, a 7.5 por 30 más 150. Entonces sería Y igual, entonces multiplicamos 7.5 por 30, da como resultado 225, más los 150 litros que ya tenía, da como resultado 375 litros. Entonces 375 litros. Entonces significa que en el tinaco A, en 30 minutos, el tinaco llevará ya 375 litros. Bien, ahora vamos a ver el tinaco B. Entonces, tinaco B. Tinaco B. Entonces, el tinaco B, vimos que su razón de cambio es 10 litros por minuto, por cada minuto. Entonces, cada minuto aumenta 10 litros o sube 10 litros. Entonces, acuérdate que la razón de cambio es 10 litros por minuto. Y entonces, igual, vamos a hacer Y igual, Y va a ser la cantidad de litros, Y va a ser litros. Entonces son 10 litros. Entonces Y igual a 10 litros por minuto. Y los minutos los vamos a representar con la letra X. Entonces la palabra clave es por minutos. Por nos está hablando por una multiplicación. Entonces sería por X, que va a representar los minutos. Y el tinaco B, cuando empezó el llenado, no estaba vacío. Ya tenía 50 litros de agua el tinaco. En este caso el tinaco B. Entonces le agregamos los 50 litros que ya tenía. Y entonces queremos ver, para ver cuál de los dos tinacos se va a llenar más rápido, hacemos lo mismo que en el tinaco A los 30 minutos. Entonces X igual a 30 minutos. Sustituimos entonces esta X, estas 30 en esta X. Nos va a quedar Y igual a 10 por 30 más 50. Entonces, Y es igual a 10 por 30 son 300. Más 50 son 350 litros. Bien, entonces en 30 minutos el tinaco B ya llevaría 350 litros, mientras que el tinaco A llevaría 375 litros. Y entonces podemos todavía hacer un cálculo más para el tinaco A. Entonces ya sabes que es Y igual a 7.5x más 150. Entonces vamos a ver cómo va a ser ahora si X es igual a 40 minutos. A 40 minutos hacemos lo mismo, sustituimos estos 40 minutos en la X y queda Y igual a 7.5 por 40 más 150. Entonces Y igual, que son los litros, entonces hacemos la multiplicación. 7.5 por 40 nos da 300, más 150 son 450 litros de agua. Entonces el tinaco A en 40 minutos llevará 450 litros de agua. Ahora hacemos lo mismo pero con el tinaco B. El tinaco B, recordamos su expresión es Y igual a 10, porque son 10 litros por minuto, entonces sería 10 por X
más los litros que ya tenía son 50 litros. Son los que ya tenía el tinaco B. Bien, entonces hacemos lo mismo si X, es decir, si los minutos es igual a 40 minutos, si X es igual a 40 minutos, hacemos lo mismo. Sustituimos, queda Y igual a 10 por 40 más 50. Entonces Y es igual a 10 por 40, son 400, más 50 litros que ya tenía son 450 litros. Entonces, si puedes observar, en los 40 minutos, el tinaco B ya alcanzó al tinaco A. Entonces, efectivamente podemos ver que el tinaco B se llena más rápido que el tinaco A. Entonces, quiere decir que el tinaco B va a llenarse los 600 litros de agua antes que el tinaco A. Bien, y esta es la manera en que podemos ir comparando las dos razones de cambio.